tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a esta la voz y a toda tu audiencia. Doctora, queríamos conversar también contigo, aprovechando hoy la reunión de prensa que se tuvo con relación a esta acordada. Mencionaba la ministra Carolina Llanes que esto partía como una iniciativa también tuya, teniendo en cuenta tu experiencia en Central. Sí, la verdad que agradezco esas palabras de la ministra Carolina Llanes, porque en Central nosotros hicimos esto en años pasados, antes de la pandemia, porque como ustedes saben, durante la pandemia volvió a fase cero, pero tenemos experiencia de un programa piloto, por así llamarlo, que implementamos, que es de descongestionamiento de las personas privadas de libertad, que consistía, ¿verdad?, que nos íbamos a los lugares de reclusión, a los establecimientos penitenciarios, hacíamos un relevamiento de datos de personas que estaban privadas de libertad ahí, si tenían defensor, si no tenían, entonces pedíamos abogados solidarios. Esto se hizo fuertemente cuando estaba como ministra de Justicia la doctora Carla Bacigalupo, porque hicimos en coordinación con ella. Y digamos también en el centro del Buen Pastor, tuvo mucho éxito, entonces después volvimos a repetir esa experiencia. Y yo me refería hoy en la reunión a eso, ¿verdad? Cuando el año pasado, en medio de la pandemia, ¿verdad?, hubo esa crisis, ustedes saben, las cárceles están en fase cero. Entonces nosotros nos centramos mucho, ¿verdad?, también en las mujeres privadas de libertad, en repetir esa experiencia, pero ya como está liderado por la ministra Llanes a un nivel más amplio. Intervinieron jueces de garantías de Asunción, jueces de garantías de Central, y posteriormente esa experiencia se está también llevando, ¿verdad?, interinstitucionalmente, queriendo, ¿verdad?, ampliar esa, vamos a decir, ese trabajo, ya que es exitoso en el sentido de que, vamos a decir que nos damos cuenta, uno se entrevista con las internas del Buen Pastor, por ejemplo, y te das cuenta si tiene defensor, si hizo defensor. Trabajamos con la defensa pública ahora, por ejemplo, y la resolución de su causa lo antes posible, y si es por supuesto factible, ¿verdad?, que se vea beneficiada con una medida cautelar, bueno, pero entonces procedemos a cómo se llama, a reunir los antecedentes, a hablar con el juez de la causa, con el defensor, con el fiscal, y a que se adelante, por ejemplo, la audiencia preliminar, que es, como explicaba la doctora Llanes, el principal, uno de los principales cuellos de botella. Doctora, Raúl Ramírez te molesta, te habla. Buenas tardes, Raúl. Bien, doctora, esta cuestión de, en el anexo 2 pues se habla de una acción depurativa. ¿Cómo va a ser específicamente esa parte? Porque lo que entiendo es que se reúne más o menos la lista de todo lo que todavía no se hacen las revisiones y se van a hacer no solamente por los jueces del caso, sino por otros inclusive. ¿Es así? Yo creo que depende, Raúl, de cada zona se van a hacer estrategias, porque lo que yo, como siempre digo cuando me reúno con los jueces de garantías, que son los que están, y también los de sentencia, ¿verdad?, pero con los jueces para abordar un proyecto así de descongestionamiento, le digo, no van a tener más trabajo, sino que vamos a hacer dinámicas de trabajo diferentes, como para que se note el resultado del trabajo y tenga impacto en la población, en la reducción de la población de personas privadas de libertad sin condena. En este caso, por ejemplo, en cuanto a tu pregunta, si por ejemplo se tratara de un lugar de acuerdo a la zona, no es lo mismo analizar, ¿verdad?, las personas privadas de libertad que se encuentran en Villa Ayo, o qué sé yo, y en Central, por la cantidad de casos que se manejan en Central, por ejemplo. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, al escenario en el que nos encontramos, planteamos si son jueces de la causa quienes pueden atender, o si se podría tratar de un pool de jueces, ¿verdad?, que se vean afectados a ese proyecto, a ese programa. O sea que es algo que vamos analizando y planificando paso a paso. Entiendo, doctora. Y decime, vos hablás de que hay, y es conocido el trabajo que hay en Central, ¿verdad? ¿Cuánto es el promedio, así más o menos comparando con otras zonas? Porque yo sé que en Central es donde más casos hay, por la cantidad de población luego. Yo te quiero dar, yo estoy en la Cámara de Apelaciones y les quiero dar una idea. Tenemos una sola sala penal, en Asunción hay 4, y siempre me fijo yo, ¿verdad?, porque como yo estoy dentro de la sala penal,
la cantidad de expedientes que tenemos. Nosotros tenemos mucho mayor cantidad de expedientes que las 4 salas de Asunción, que los expedientes que nos llegan en grado de apelación, obviamente. O sea, tenemos mayor y tenemos una sola sala. Por ejemplo, Ciudad del Este creo que tiene 2 salas y tiene menor cantidad de casos que nosotros. Hay una ahí mal distribución administrativa en cuanto, o sea, la necesidad imperiosa de una segunda sala penal de Tribunal de Apelaciones, también a mayor necesidad de juzgados de ejecución. Ustedes saben que son jueces fundamentales en este proceso, ¿verdad?, de el buen cumplimiento de la persona que se encuentra privada de libertad, ya sea por una condena, para que obtenga beneficios penitenciarios. Y entonces también tenemos solo 3 jueces de ejecución, no tenemos, por ejemplo, un juez de ejecución en Lambaré. Y en Para todo Lambaré el central. juez, 3 Perdón, para doctora. todo central, sí, para todo Tres, central, tres para todo central. Muchísimo. 3 para todo central. Tenemos uno en San Lorenzo, una jueza en San Lorenzo, una en Fernando de la Mora y otra en Luque. Y por ejemplo no tenemos en Lambaré y un juez de garantías de Lambaré de 4 ciudades, o sea, extiende en 4 ciudades. Eso es lo que sería Lambaré, Ñemby, San Antonio y Villalita. Es un punto súper crítico, ustedes saben que es muchísima población y no tenemos un juez de garantías para Lambaré. Ese es un planteamiento presupuestario reiterado que venimos haciendo, pero ustedes saben que se viene aprobando el mismo presupuesto para el Poder Judicial y entonces, bueno, hay cosas que no podemos subsanar por un impedimento de esa índole, ¿verdad? Sí, justamente estábamos comentando eso, doctora, que es muy crítica en el sentido la Cámara de Central por la cantidad de resoluciones que aún están pendientes y ahora, como usted comenta, es una sola cámara para Sí. tantos procesos que hay en la zona. Aunque Pela, nosotros te puedo decir, ahora me toca la presidencia, saben ustedes que ese es un papel rotativo de cada 6 meses. Ujú. No estamos nosotros atrasados en la sala penal en central, pero sí tenemos un inmenso trabajo. También con algo llamativo, yo misma me di cuenta que teníamos muchísimo trabajo con un hecho, ¿verdad?, que hace poco pasó, que se implementó, ¿verdad?, que el sorteo tenía que hacerse y filmarse y subirse a una plataforma digital como YouTube, por ejemplo. Entonces se empezaron a filmar y se me da cuenta que todas las otras salas tenían máximo, qué sé yo, 10 expedientes que sorteaban a la semana y nosotros teníamos un promedio de 40 expedientes, 60 expedientes, 30 expedientes, o sea, mucho más que cualquier otra sala, ¿verdad? No solamente de central, sino que cualquier otra sala, vamos a decir, de un tribunal de alzada del país. Vaya bastantes. Muchísimo, sí. Doctora, con respecto ya a la acordada en sí, decía la ministra que esta sería una política criminal procesal, decía, que es lo que Es quieren así, implementar. sí. Sí, realmente, hablando en términos sencillos, lo que no se dice nada nuevo que no esté ya escrito en la Constitución y en el Código Procesal Penal, pero sí faltaba un instrumento de parte de la Corte Suprema de Justicia como para, vamos a decir, darle al juez de garantías o al juez penal esa posibilidad de dictar medidas alternativas cuando así correspondieran y tener por lo menos en su resolución en esa acordada, ¿verdad?, un respaldo por parte de la Corte de que está bien dictada la resolución, encuadrada dentro de los parámetros legales y que la Corte Suprema de Justicia ha dictado un instructivo y ha dictado una política criminal de imponer medidas en estos casos, ¿verdad? Porque es cierto el temor que mencionaba el doctor Rocorrego hoy en la conferencia de nuestros colegas de dictar medidas alternativas en casos, ¿verdad?, donde corresponde y por temor a ser enjuiciado. Esa es una constante en las reuniones que tenemos en la Oficina Técnica Penal, de que estamos, ¿verdad?, analizando, porque realmente inclusive ocurre una paradoja que se presenta de que hay magistrados que tienen un fallo de la Corte, por ejemplo en la sala penal, y un fallo
del jurado de enjuiciamiento. No solamente se aplica al ámbito penal, también civil y todos los demás ámbitos del derecho, en donde el magistrado inclusive presta más atención a qué dijo el jurado en una causa, por ejemplo, antes de qué dijo la corte, porque esa causa le costó el cargo a un colega, por ejemplo. Entonces realmente este temor es real. Yo creo que no le sorprenda a ustedes ni le sorprenda a nadie. Entonces me parece que sí es un instrumento más, ¿verdad?, que la Corte aporta como para, vamos a decir, robustecer el papel del juez, que está de repente bastante sometido a ese tipo de circunstancias, ¿verdad?, que no deberían influir al momento de dictar un fallo. Sí, porque en la acordada habla bien también de la independencia, habla también de la injerencia interna o externa de factores extralegales, se refiere específicamente a eso, sin decirlo directamente. Sí, y al momento de que la acordada dicta esa, la Corte Suprema dicta esa acordada, entonces está queriendo decir que está queriendo, vamos a decir, consolidar o esa postura constitucional de que la prisión preventiva debe ser última ratio. Ha sido una pregunta interesante uno de los periodistas que asistió hoy, ¿verdad? Que, bueno, que ojalá se notificado, decía, está acordada el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y desde luego que me parece, como respondieron también ahí mis colegas y la ministra, esto tiene que ser, por supuesto, socializado y también en ese pleno. Es una conquista, porque realmente hace como 20 años está en vigencia este código y realmente se desnaturalizó, ¿verdad?, el uso irrestricto de la prisión preventiva y, vamos a decir, la no aplicación de medidas alternativas en cierto tipo de hechos que podría corresponder, ¿verdad? Bien, que la persona se encuentre libre durante la tramitación de su caso, lo que no implica que ahí va a haber una liberación masiva de presos. Eso también quiero que quede claro, ¿verdad? Desde luego que en ese sentido tiene que obrar siempre el criterio de la prudencia del juez. Sabemos, ¿verdad?, que contamos con escasos mecanismos de seguridad para controlar ciertas, por ejemplo, la prisión domiciliaria y ese tipo de cosas. Son cuestiones que se plantean, ¿verdad? Es un comienzo, es un inicio, es un puntapié inicial, pero que yo veo auspicioso. Doctora, ¿creen ustedes, siendo que políticos integran el jurado de enjuiciamiento de magistrados e inclusive de alguna manera ellos representan también a un sector, ya sea de movimiento político, empresarial, que eso se va a llegar a lograr con este recordatorio, esta guía, digo bien, que ustedes han presentado hoy a la sociedad? Mira, Perla, no te puedo decir que solo eso sea suficiente, porque hay que hacer camino, ¿verdad? Yo creo que eso es un principio, pero creo que tiene que establecerse una mesa de diálogo. Yo pienso que entre la Corte, el jurado de enjuiciamiento, pienso que sí, que cada institución puede trabajar y hacer un excelente trabajo, eh, vamos a decir, desdeñando esas prácticas, ¿verdad?, que realmente perjudican mucho a la administración de justicia, porque la calidad de las resoluciones o de las decisiones de los jueces se ven, vamos a decir, influenciadas por ese tipo de situaciones. Entonces yo pienso que, si bien esto no es la solución por sí solo, me parece que es un buen inicio, ¿verdad? Doctora, justamente uno de los colegas hablaba de la preocupación de la ciudadanía, teniendo en cuenta que por la situación sanitaria también los ánimos están exacerbados a veces. Y de repente él expresaba la preocupación de una liberación masiva de repente. ¿Cómo estiman ustedes que será este proceso de depuración? ¿Va a haber eso que dice él o no? No, yo descarto absolutamente una liberación masiva de presos. Es absolutamente descarto. No creo que ocurra, no creo que se vaya a dar. Sí se irán respetando. Sí, esto, como dijimos, también responde a un proceso de capacitación, de hacer nuevamente a todos los que integramos, a todos los actores del proceso penal, pero un proceso de concienciación también en relación a la importancia, ¿verdad?,
el correcto o la correcta aplicación de las medidas cautelares, pero no creo que esto, vamos a decir, culmine en una liberación masiva de presos desde ningún punto de vista. Ya. Doctora, muchísimas gracias por esta comunicación. Muy amable, doctora. Gracias a ustedes, hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS. Vamos a ver.